Este tipo está a punto de ordenar que acaben con su propio pueblo. Y no es un tipo cualquiera, es, y pongo entre comillas, el presidente de Cuba. El 11 de julio del 2021, mientras millones de cubanos protestaban pacíficamente pidiendo comida y electricidad, este hombre sale en televisión nacional y da una orden que va a cambiar su patético legado para siempre. Y para entender cómo un ingeniero gris se convierte en el rostro de la represión más brutal en décadas y de la corrupción, tenemos que volver al principio. El nombre de este tipo es Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Y aquí está la clave de todo. Díaz-Canel no es un guerrillero histórico como Raúl o como Fidel. No peleó en ninguna montaña, no disparó un solo tiro en 1959. Es un ingeniero electrónico, un burócrata gris, puesto a dedo directamente por Raúl Castro para continuar exactamente el mismo sistema, pero sin el carisma, quizás, sin la época revolucionaria, sin nada que le haga interesante al pueblo cubano. Y aquí está el problema, ese hombre no tiene ninguna herramienta para mantenerse en el poder, solamente tiene el miedo. Y Díaz-Canel va a usar esta herramienta hasta el último extremo. Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Gracias. Para entender por qué Díaz-Canel gobierna con mano de hierro, tienes que entender de dónde viene su poder. Por ejemplo, Fidel Castro tenía cierta legitimidad en la Sierra Maestra. Raúl Castro tenía la legitimidad de su hermano y de décadas frente al ejército. Pero Díaz-Canel no tiene absolutamente nada de eso. Por supuesto que nada justifica lo que hizo Fidel y Raúl anteriormente. En el 2018, cuando Raúl Castro lo nombra presidente, entre comillas, Díaz-Canel es simplemente el burócrata más obediente, el más gris, el más dispuesto a seguir órdenes sin cuestionar nada. Un video filtrado en el 2017 lo confirma en una reunión cerrada por funcionarios del partido. Díaz-Canel critica el deshielo entre Obama y Raúl Castro y expresa posiciones ultra ortodoxas sobre censurar a la prensa independiente. Está la cosa del paquete, las redes Wi-Fi ilegales, los negocios particulares con referencia a los años 50, esto lo hemos tenido que discutir sobre todo en La Habana. Hubo un negocio que nos quisieron montar que hacía apología a la época de Batista, y La Habana que mostraba en todo su marketing era La Habana de los años 50. Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Ese video revela su verdadera naturaleza antes de que llegara al poder. Un hombre dispuesto a aplastar cualquier disidencia para mantener el control absoluto. Y por supuesto, sin el carisma de un Fidel, sin la autoridad histórica de Raúl Castro, Díaz-Canel solo tiene una carta para gobernar: la represión en el sistema. Pero antes de llegar a eso, hablemos de algo que el pueblo cubano jamás le va a perdonar. Y aquí tenemos que hacer una pausa obligatoria, porque no se puede hablar de Miguel Díaz-Canel sin hablar del desastre que representa su esposa. Su esposa se llama Liz Cuesta Peraza y el pueblo cubano le puso un apodo despiadado: la Machi. Pero el desprecio hacia ella no solamente viene de la calle, viene dentro del propio castrismo. Delia Soto del Valle, la viuda de Fidel Castro, la calificaba en privado como una vulgar, una cualquiera, una mujer sin clase y arribista. Le puso otro apodo todavía más cruel: la tendedera, en referencia a cuando operaba un kiosco de venta en divisas en La Habana. En marzo del 2022, Liz Cuesta abre una cuenta de Twitter que se convirtió en un desastre nacional. Imagínense todo esto. 10 de abril del 2022. ¡Boom! Publica una foto de Díaz-Canel con el texto: el que es lindo lo es. Y además, por dentro y por fuera, el dictador de mi corazón. Legitimando, sin darse cuenta, el calificativo que toda la disidencia mundial usaba para describir a su marido. Díaz-Canel, en lugar de controlar el daño, coge el teléfono y responde públicamente citando a Silvio Rodríguez: te amaré hasta el fin de los tiempos. Piensa en eso por un segundo. Mientras esa pareja intercambiaba cosas románticas en redes sociales, hay más de 1000 presos políticos, incluyendo menores de edad, pudriéndose en las cárceles cubanas. Esto es comparado con toda la tragedia que ha tenido la Machi para poder llegar al poder. Lo han hecho un desastre, como por ejemplo todos los maridos, todos los matrimonios que destruyó, todas las personas para ir encaramando, incluyendo el propio matrimonio de Miguel Díaz-Canel fue destruido
por la Machi, además de todos los negocios que la Machi controla utilizando la influencia de Miguel Díaz-Canel. Además de todo eso, también Miguel Díaz-Canel en plena conferencia delante de todo el mundo dijo que la Machi no era la primera dama, que en Cuba no había la primera dama. Algo que me parece bastante malo para dentro de este matrimonio. A mí me parece magnífico, pero para ellos, porque entonces la Machi buscaría venganza y todo el mundo sabe cómo, pegándole los cuernos a Miguel Díaz-Canel. Porque una persona así no cambia de la noche a la mañana. Una persona que ha destruido tantos matrimonios, que ha acabado con la malanga y supuesto vianda cuando vivía en Holguín, no es nada fácil de cambiar. Por si fuera poco, en mayo del 2020, en plena crisis alimentaria, el gobierno transmite una reunión del Consejo de Ministros y Díaz-Canel hace unas declaraciones que se convierten en el símbolo perfecto de su incompetencia. Nosotros tenemos que tener limones en el país. La limonada es la base de todo. No tiene absolutamente ningún plan económico coherente. Mientras el país carece de proteínas básicas, arroz, frijoles, leche para los niños, la respuesta de este gobierno revolucionario es sugerir agua con limón. Y unos meses después, su ministro de Industria Alimentaria anunció con total naturalidad una superproducción usando tripas de res y de cerdos y gallinas decapitadas para alimentar la población. Analiza este patrón por un segundo. No son errores aislados, es la evidencia de que esta maldita dictadura no tiene ninguna estrategia real para resolver el problema. Solo improvisando, propaganda y esperanza y que el pueblo aguante en silencio. Pero la verdadera catástrofe económica todavía está por llegar bajo el inepto de Miguel Díaz-Canel. Y entonces, ¡boom! 2021, Díaz-Canel implementa algo que lo llamaron la tarea de ordenamiento, bajo la ejecución de su ministro de Economía, Alejandro Gil. Se elimina la doble moneda, se refuerzan los salarios y precios y resulta una catástrofe, una inflación superior al 400%. Ok, espérese un momento. Piensen esto por un segundo. 400% de inflación. Eso significa que los ahorros de toda una generación de cubanos se evaporan de la noche a la mañana. El poder adquisitivo del trabajador queda completamente pulverizado. Y mientras el pueblo se hunde, Alejandro Gil, el hombre que ejecutó todas estas medidas, calificó con desprecio la idea de aumentar los salarios como una medida populista inaceptable. Imagínense esto. El gobierno de Miguel Díaz-Canel destruye tu poder adquisitivo con una reforma económica desastrosa. Y cuando pides un ajuste salarial para sobrevivir, te dicen que eso es populismo. Y aquí está el patrón de Miguel Díaz-Canel gobernando con mano de hierro. Cuando las políticas económicas fallan catastróficamente, la respuesta nunca es rectificar. La respuesta es exigirle más sacrificio al pueblo cubano mientras protege la estructura del poder que causó este desastre. Para entender realmente cómo funciona el poder bajo Díaz-Canel, tienes que conocer a GAESA, el Grupo Administración Empresarial S.A. Este conglomerado militar, operando bajo estricta opacidad, controla aproximadamente el 70% económico de la isla. Supermercados en divisas, puertos, telecomunicaciones y un lucrativo sector del turismo. Y bajo la administración complaciente de Díaz-Canel, la disonancia moral de GAESA alcanza niveles grotescos. Mientras el país se desangra con apagones que paralizan la vida nacional y los hospitales que carecen hasta de aspirina, GAESA continúa invirtiendo miles de millones de dólares en la construcción incesante de hoteles de lujo. El resultado es un país semidestruido, playas iluminadas artificialmente y hoteles como una locura que parecen todos completamente vacíos. Piensen en esto. Intelectuales cubanos han propuesto reconvertir estos hoteles inútiles en hospitales y viviendas de emergencia, pero la élite militar ignora completamente el clamor popular. Todo el cemento y el acero del país se lo lleva GAESA. En este fracaso del turismo, cadenas internacionales como Meliá, Iberostar, etc. empiezan a huir de la isla, abandonando decenas de instalaciones militares y dejando al descubierto total la inviabilidad de este sistema. Y cuando el desastre económico se vuelve insostenible, Díaz-Canel necesita un responsable, un chivo expiatorio, Alejandro Gil. El ministro que exigió al pueblo aprovecharlo todo y despreció los aumentos salariales es destituido de manera fulminante en febrero del 2024.
Y entonces se revela algo brutal: corrupción, sobornos, tráfico de influencia, lavado de activos e incluso hasta espionaje. Hill es sometido a juicios secretos en el 2025 y sentenciado a cadena perpetua. Vuelvo a analizar este patrón por un segundo. Esto es exactamente cómo funciona el poder bajo Miguel Díaz-Canel. Bajo los tecnócratas, ejecutan el empobrecimiento sistemático del pueblo, protegen a Gaesa con cada decisión que toman, pero cuando su impopularidad se vuelve un riesgo político, son sacrificados sin piedad bajo la falsa bandera de la pureza revolucionaria, garantizando siempre que los verdaderos dueños del poder económico permanezcan completamente intocables. Y ahora viene algo que te va a erizar completamente la mente y por supuesto te vas a quedar en shock. Con todo esto que te estoy explicando, con un país totalmente empobrecido, Miguel Díaz-Canel toma una de las decisiones más estúpidas que hemos podido ver en nuestra vida. La decisión de comprarse un jet privado valorado en más de 10 millones de dólares. Imaginen esto, por alguna casualidad, que usted tenga así exactamente un país totalmente desbaratado, destruido, la gente pasando hambre, miseria, necesidades, la gente huyendo del país porque no pueden más y de repente no sabemos cómo sacó el dinero. Bueno, sí sabemos, a través de Gaesa vas y te compras un avión privado porque tú necesitas un avión privado. Pero ¿para qué tú quieres un avión privado en un lugar donde aparentemente no hay tipos de combustibles para poder manejar el avión? Bueno, porque esa es la forma de que Miguel Díaz-Canel puede escapar del país. Pero también es la forma en lo que todo está pasando de impresionar a la Machi después de haberle dicho de que no era la primera dama. ¿Viste, Machi? Ahora tenemos exactamente nuestro propio avión privado casi que de lujo. ¿Qué casi? ¡De lujo! Y todo esto mientras el pueblo cubano no tiene transporte, no tiene nada. Y todo esto lo hace, señoras y señores, en la peor crisis que ha sufrido el pueblo cubano. Por supuesto que el pueblo cubano lo mira indignado. Por supuesto que el pueblo cubano no lo quiere. Pero él trata de manejar todo esto a través de sus agencias de la seguridad del Estado y de las personas más fieles que aún pasando hambre continúan siendo fieles y por eso a cada rato se da su baño de pueblo. Pero la realidad es que más del 99% del pueblo cubano odia a Miguel Díaz-Canel. Y mientras todo esto sucede, la infraestructura eléctrica de Cuba colapsa por completo. En el 2021 Cuba enfrenta apagones de 12, 15 hasta 20 horas continuas en algunas provincias. El propio Canel ha admitido en televisión nacional que hay comunidades enteras sufriendo cortes prolongados. Recuerden, todo esto con el avión privado comprado. Un periodista internacional, como una reportera de NBC, lo confronta directamente preguntándole si asume alguna responsabilidad por el sufrimiento del pueblo cubano. Díaz-Canel nunca acepta culpa alguna. Su respuesta siempre apunta al mismo lugar: culpa íntegramente al bloqueo genocida de Estados Unidos de América, acusando a Washington de ejercer una política de máxima asfixia. Y para sobrevivir, Cuba depende de alianzas polémicas. Recibe cargamentos de petróleo rusos que Díaz-Canel cataloga como ayuda humanitaria, aunque él mismo admite que solo un buque apenas cubre un tercio de la necesidad mensual del país. Piensa en eso por un segundo. El líder, y pongo entre comillas porque todo el mundo sabe que es un puesto de una nación entera dependiendo de la calidad petrolera de otro país para mantener las luces encendidas unas pocas horas. Y aquí es donde Díaz-Canel muestra su verdadero rostro autoritario. Durante una entrevista en NBC, la periodista lo confronta nuevamente con el hecho irrefutable: en Cuba hay más de 1.200 presos políticos, entre ellos el rapero Michael Osorbo, en prisión desde el 2021 y por escribir una canción de protesta que ganó 2 premios Latin Grammy. ¿Y qué responde Díaz-Canel? Que la existencia de presos políticos en Cuba es una gran mentira y una calumnia. Argumenta que la gente se va a la cárcel por protestar, sino por ser vándalos financiados por organizaciones terroristas o por la embajada de los Estados Unidos de América. Y entonces la periodista le hace una pregunta directa y devastadora: ¿estarías dispuesto a renunciar si eso significaría salvar a Cuba? Díaz-Canel, visiblemente molesto, evade la respuesta, cuestiona a la periodista preguntándole si le haría esa misma pregunta a Donald Trump y sentenciando una frase que resume toda la mentalidad autoritaria que estamos hablando en este video. El concepto de rendirse y renunciar no es parte de nuestro vocabulario.
Por supuesto que no se va a rendir. Si tiene que proteger todo el imperio, si se rinde, va preso. Analiza esa frase por un segundo. No es una negativa política normal, es la confirmación de que este pedazo de cacharro está dispuesto a hacerse el poder sin importar cuánto sufrimiento le cueste al pueblo cubano. Y fíjense si es así, que en este momento te voy a dar algo que va a cambiar por completamente esto. El 11 de julio del 2021, hastiado por los apagones prolongados, la escasez crítica de alimentos, la falta de medicinas en medio del colapso sanitario por la pandemia, millones de cubanos se lanzan a las calles en decenas de ciudades de manera espontánea, completamente pacífica, exigiendo libertad y un cambio de sistema. La respuesta de Miguel Díaz-Canel no tiene precedentes en su nivel de agresión institucional. Interrumpe el programa televisivo la tarde de ese domingo en una comparecencia iracunda, culpa exclusivamente al embargo estadounidense y acto seguido instaga abiertamente a una guerra civil, pronunciando la frase que va a definir su pésimo legado para siempre. La orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios. Analiza esta frase por un segundo. Esto constituye una autorización directa y oficial desde la jefatura del Estado para que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Revolucionaria, las boinas negras, los paramilitares vestidos de civil ataquen violentamente con garrotes, piedras, municiones a manifestantes pacíficos. Esta orden desata una ola de terrorismo de Estado que sepulta definitivamente la poca legitimidad internacional de esta mal llamada revolución. Juicios sumarios con condenas brutales, más de 1,000 cubanos convertidos en presos políticos con condenas de hasta 30 años, incluyendo menores de edad y artistas fundamentales como Luis Manuel Otero Alcántara, que acaba de ser liberado hace muy poco. Y 5 años después, en julio del 2026, en víspera del aniversario de esa protesta, Díaz-Canel se reúne nuevamente con los militares de alto rango del país en medio del auge de las cacerolazos, de las protestas callejeras. El régimen consolida un modelo de militarización social, desplegando tropas especiales conocidas como boinas negras, boinas rojas, para patrullar las zonas de descontento. La represión del 2021 nunca terminó, solo se hizo una institución. Y toda esta represión que ha hecho Miguel Díaz-Canel, la figura que estamos analizando hoy, si se puede llamar figura, es un fenómeno psicológico que ningún aparato de propaganda pudo controlar. Díaz-Canel cingao, sin casa, como lo decimos nosotros los cubanos. Un insulto que trasciende lo sexual, que describe a una persona de una extrema bajeza moral, malvada, traicionera, capaz de causar daños sin remordimiento. La frase viene de una canción de hip hop del rapero exiliado Aldo, el aldeano, y Silvito el Libre, después de 11J. Ese coro abandona el ámbito musical para convertirse en un himno de resistencia ciudadana, coreado en manifestaciones multitudinarias, pintados en muros de toda la isla, coreado en estadios de béisbol de los Estados Unidos de América, hasta resonando en el prestigioso evento de arte contemporánea. El impacto fue tan grande que usuarios consultan formalmente a la Real Academia Española sobre las reglas ortográficas para escribir la consigna. Y la RAE respondió imperturbable: le indico es emplear la mayúscula únicamente en el apellido. Del mismo modo que el dictador Gerardo pasó a la historia de Cuba como el asno con garra, Miguel Díaz-Canel quedará enmarcado para siempre con el epíteto popular de cingao, símbolo de la ruptura entre el Estado opresor y la ciudadanía completamente ofendida.